El saludo cordial, jóvenes estudiantes, continuando con la estrategia Aprende en Casa en el marco de la educación a distancia. En esta semana explicamos y negamos sobre transmisión de energía producto de los sismos. Diferenciaremos aspectos importantes sobre el epicentro, hipocentro, las ondas transversales, longitudinales y estar justamente en alerta frente a cualquier movimiento telúrico natural. Para ello, el propósito de la sesión para esta semana es construir las explicaciones sobre la propiedad de los suelos que influyen en la percepción de la intensidad de los sismos y sobre la influencia de la ciencia y tecnología en la prevención y gestión de riesgos ante los sismos. Tu reto será elaborar un plan familiar de gestión de riesgo ante sismos en tiempo de emergencia sanitaria. La competencia del área, en este caso, continuamos trabajando, es un proyecto de 2 semanas de indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos y explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos. Y como competencia transversal es gestión de aprendizajes de manera autónoma. Bien, jóvenes, iniciamos entonces la competencia Explica el mundo físico. En estas condiciones que nosotros estamos viviendo, en estado de emergencia, bajo confinamiento, debemos conocer breves aspectos importantes sobre cómo se transmite la energía en los sismos. Acomódate en el espacio de tu casa asignado para realizar con tranquilidad tus actividades. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los útiles que utilizarás para evitar enfermarte y tener un buen estado físico y emocional. Recuerda registrar tus reflexiones de manera escrita u oral. Puedes realizar audios, videos, entre otras actividades pendientes que usted debe considerar durante la labor de 2 semanas. Reflexiona sobre el buen uso de tiempo libre, así podrás contribuir a la prevención de riesgos ante los sismos e involucrar a tu familia como agente de cambio. Alerta Sismo Perú. Muy bien. Consideremos en el marco de esta competencia, explica, nuestro país es altamente sísmico. Considerando los datos importantes físicos, geográficos, a nivel mundial, nuestro país es uno de los lugares de mayor potencial sísmico, debido a que forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, región donde la Tierra libera más de 85% de energía acumulada en su interior. En América del Sur, la placa oceánica de Nazca se introduce por debajo de la continental o llamado también la sudamericana. Este proceso es el causante de la geodinámica activa de nuestro país y por ende de una importante actividad sísmica volcánica y efectos asociados. Por ejemplo, si ahora sucediera un sismo, ¿cómo actuaría tu familia? ¿De qué manera podrías proponer un plan familiar de gestión de riesgo ante los sismos basados en conocimientos científicos? Tenemos ahí nuestro mapa de Perú, la ubicación estratégica en cada lugar. Ustedes se encuentran en diferentes lugares, departamentos y provincias de nuestro país. Entonces nos ubicamos geoestratégicamente en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. Y para ello siempre es bueno recordar, conocer y luego prevenir, ¿cierto? En estos momentos. El Cinturón de Fuego del Pacífico. Estamos ubicados en esta zona que presenta gran actividad sísmica y volcánica, que se extiende a lo largo de 40.000 kilómetros. Según la tecnología del GPS, Sistema de Posicionamiento Global, el desplazamiento de las placas tectónicas va de 1 a 20 centímetros por año aproximadamente. Aquí se da un 90% de terremotos y erupciones en el mundo. Ahí vamos a aclarar en la gráfica. Las placas tectónicas del Pacífico son 10.
la euroasiática, la de Filipinas, ahí vemos la placa de Filipinas, correcto, la indo-australiana, ahí está, la norteamericana, aquí, la de Cocos, placa de Cocos, la del Caribe, la de Nazca, la sudamericana, la Antártida y la del Pacífico. Este fenómeno es ocasionado por la violenta liberación de energía que desata el roce de las placas tectónicas. En este caso, menciona varios geólogos que considera pertinente el roce de las placas genera justamente pues los sismos o terremotos que nosotros vivenciamos. Entonces ahí tenemos el famoso gran cinturón de fuego del Pacífico. Como mencionamos hace un momento, placa sudamericana y placa de Nazca. Aquí están las dos placas en nuestro lugar geofísicamente ubicándonos, Perú, aquí. Entonces somos prácticamente víctimas de dos placas, recuerdan, la sudamericana y placa de Nazca. Las otras placas están en diferentes lugares, pero a veces se denomina como el famoso cinturón de fuego. Aclarado entonces, ¿cierto? Muy bien. Subducción de placas tectónicas. ¿En qué consiste esta terminología? ¿Cómo se produce un sismo en una zona de subducción de placas tectónicas? Podemos observar aquí en la imagen la placa oceánica de Nazca. Aquí tenemos la placa oceánica de Nazca, que es más densa que la placa sudamericana. Ahí está. Es la que ingresa bajo el continente. Ahí se encuentra. El área en que ambas placas se atascan, se rompe y libera energía que produce el famoso terremoto. Ahí está, denominándose. Por el movimiento de estas placas continentales, a esto se le conoce como fenómeno de subducción. De esa forma se libera la energía y se propaga como ondas y el resultado son los sismos o los llamados terremotos. Entonces aquí tenemos la placa oceánica de Nazca, es más densa que la placa sudamericana y penetra bajo el continente. El área en que ambas placas se atascan, se rompen y liberan energía que produce el terremoto. Muy bien, entonces tenemos más o menos una clara idea sobre lo que significa la subducción de placas. Es el choque o roce, ¿ya?, de dos placas continentales. En ese lugar se encuentra nuestro país, obviamente. Muy bien. Recordando hechos históricos, ya un poco contextualizando lo que ha sucedido en nuestro país a nivel también de Huacho, en el año 1966, ¿de acuerdo? La Catedral de Huacho, después del terremoto, ¿cómo quedó? Varios lugares y noticias prácticamente muy desalentadoras de su época. Terremotos dejaron secuelas de dolor, lágrimas en Huacho. Entonces tenemos ahí una referencia histórica que nuestro país, nuestro departamento, nuestra provincia, distritos en el lugar donde vivimos, prácticamente han tenido antecedentes referentes a sismos, terremotos de alta escala, de magnitud. Entonces hay que tener una referencia histórica para tener cuidado, en este caso como protección de alerta. Concepto básico para entender esta parte, las fallas geológicas. En este caso, ¿qué cosa es una falla geológica? Superficie de contacto entre dos bloques. En este caso hablábamos de dos placas, ¿cierto? Continental, en este caso, o sudamericana y la placa oceánica. Ese roce o choque es conocido también como falla geológica. El hipocentro o foco es el punto en el interior de la Tierra en el que se da el inicio de la liberación de energía, causando la ruptura y generación de un sismo. Este punto indica la ubicación de la fuente sísmica, el hipocentro o foco.
Y el epicentro se define como el punto exacto en la superficie que representa la proyección del hipocentro foco sísmico. Es la zona donde nos encontramos, donde la superficie terrestre situada en la vertical o hipocentro de un sismo, que es el punto que queda debajo de nosotros, en el interior de la Tierra, donde se libera energía y se registra y percibe la máxima intensidad de sacudimiento del suelo. La intensidad se refiere a la medida de los efectos producidos por un sismo en personas, animales, estructuras y terrenos en un lugar particular. La escala de Mercalli clasifica los efectos sísmicos con 12 niveles ascendentes en la severidad del sacudimiento. Estos valores se denotan con números romanos. Pues hablábamos, ¿no? Escala Mercalli 1, 2, entre otros. Escala de magnitud representa la escala que mide el total de la liberación de energía en el foco sísmico. Son conceptos que hay que tener en cuenta como estamos en la competencia explica. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente competencia de la semana. Un proyecto de 2 semanas. La competencia indaga mediante métodos científicos. En este caso indagamos sobre la propiedad de los suelos que influyen en la intensidad de los sismos. Vamos a realizar comparaciones y luego usted, para que tenga un efecto en común, y realizar en qué consiste el experimento de estas 2 semanas. Por ejemplo, comprimidas, estiradas o talladas por las fuerzas tectónicas, las rocas resisten y se deforman de manera elástica, como una liga que comprime o estira entre 2 dedos y regresa a su forma original cuando le dejes de aplicar una fuerza. Ahí tenemos la imagen, como verán ustedes. Entonces, cuando la estiramos demasiado, se rompe. Cuando la comprimimos, igual. Entonces, eso más o menos tiene una similitud en el caso de las fuerzas tectónicas. Sin embargo, las rocas son mucho más rígidas que la liga. Se forman mucho menos y no se nota la gran rigidez, en este caso de depresión o compresión. Entonces, a nuestros pies, en este caso, en la tierra, en el suelo, sin que lo sepamos, hay una cantidad enorme de energía elástica, latente, que crece con el tiempo y con el movimiento regular de las placas, que podría tal vez estar pronta a liberarse. Imagínate que somos una hormiga paradas en una liga, ¿está? Estirada lentamente. ¿Adivinaste? El sismo equivale a la ruptura de la liga. ¿De acuerdo? Entonces, una clarificación, una comparación de ejemplos para entender en qué consiste, entonces, el sismo, ¿de acuerdo? Con ejemplos sencillos. Muy bien. La siguiente capacidad de esta competencia problematiza a partir de una situación. Habrá comprendido que vivimos en un país altamente sísmico. Acabamos de explicar, Perú, país en un cinturón de fuego, que hay sismos que se producen a diferentes profundidades. También conoces cómo se producen los sismos y que las ondas sísmicas son ondas mecánicas que necesitan un medio elástico para propagarse. Ese medio elástico se deforma y se recupera vibrando al paso de las ondas sísmicas. Si las ondas sísmicas son ondas mecánicas y así como el sonido se propaga por un medio, ¿cuál sería el medio de propagación de un sismo? ¿Cómo percibe las ondas sísmicas? Aquí tenemos diferentes medios, ¿cierto? El agua, la tierra, rocosa en el arenal, en diferentes tipos de suelos, eso sería el medio, ¿de acuerdo? Entonces nosotros estamos habitando en diferentes lugares, en diferentes medios, en la cual puede demostrarse, obviamente, con diferente intensidad también el sismo, ¿correcto? Entonces, para ello, llegamos a lo que es la pregunta e indagación, pero debemos tener unos criterios. Hay unos ejemplos. El primer ejemplo, ¿cómo influye la percepción de la intensidad de un sismo según el tipo de suelo? Segundo, ¿cómo influye el tipo de suelo en la percepción de la intensidad del sismo cuando sucede? ¿Cómo la intensidad de un sismo influye en el tipo de suelo?
Son alternativas, propuestas, pero la pregunta de indagación elegida debe cumplir con 3 criterios. Que contenga 2 proporciones, es decir, relación de causa-efecto, antecedente y consecuente. Siempre debe tener esas 2 y se llama variables. Variable independiente, que es la causa, y variable dependiente, que es el efecto. Que una de las proposiciones permita hacer mediciones manipuladas. O sea, en este caso, esa pregunta debe ser cuyas variables deben manipularse. O sea, experimentalmente o de control. Y el tercer criterio, que una de las proposiciones exprese el efecto de esas mediciones. O sea, el efecto significa que puede medirse. ¿De acuerdo? Entonces, luego de ello, se plantea el problema de indagación. De esas 3, ¿cuál cree usted más significativo que cumple estos 3 criterios? A ver, segundos. Muy bien, ya lo tienes. Muy bien. Entonces, aquí proponemos como ejemplo. Indagamos sobre la propiedad de los suelos que influyen en la intensidad. Ese sería el título. La pregunta de indagación entonces sería, ¿cómo influye el tipo de suelo en la percepción de la intensidad del sismo cuando sucede? La pregunta de indagación. ¿De acuerdo? Ya saben que los rojos está indicando algo. ¿Dónde estará la causa? ¿Dónde estará el efecto? Veremos ahí. La hipótesis es, si experimentamos, es condicional por si acaso, en diferentes tipos de suelo, entonces se registrará una percepción de intensidad del sismo cuando sucede. Verán ustedes que hay una relación. Hay una relación entre pregunta e hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra variable independiente sería la causa, tipo de suelo, correcto. En la pregunta de indagación está tipo de suelo. En hipótesis también está tipo de suelo. ¿Cuál es la variable dependiente? El efecto, intensidad del sismo. Está en la pregunta y está en la hipótesis. Y la variable interviniente, el material, el tamaño, la forma y otros aspectos que tienen que ver con el sismo. Y también está involucrado en esta capacidad el famoso objetivo. Para esta experiencia planteamos demostrar experimentalmente la intensidad del sismo cuando utilizamos diferentes tipos de suelo. ¿Correcto? Entonces, como verán ahí, entre la pregunta, entre la hipótesis y el objetivo, la relación de las variables es la misma. Es la misma. La diferencia, ¿dónde está? En la pregunta siempre empieza con signo de pregunta. En la hipótesis es la posible alternativa a respuesta, que lo vas a demostrar con conclusiones más adelante, semana pasada, la semana que viene. Y el objetivo es lo que vas a hacer, la acción. Entonces, teniendo en cuenta estos datos importantes, ya usted en su cuaderno, en su portafolio, tiene que anotar la pregunta de indagación, la hipótesis, sus variables y tener bien claro el objetivo. Dicho esto, pasamos a la siguiente capacidad, que es diseñar estrategias para la indagación. Se refiere a los procedimientos o materiales en el cual vamos a utilizar en este caso. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a simular un sismo. Puedes hacerlo de diversas formas. Aquí te proponemos una de ellas. Primero, construimos una casa, pequeña obviamente, así como están viendo el gráfico, que será un resorte, puede ser resorte, la espiral de cuadernos, que usted lo conoce en casa. También puede trabajar con liga, diferentes materiales que usted crea conveniente en casa, que será un resorte que sostiene una masa en la parte baja. Ahí tenemos una masa, puede ser una piedra, puede ser un pequeño pedazo de ladrillo o cualquier otro material que tengan ustedes en casa también. Este resorte estará dentro de una vasija. Ahí está, correcto. Tal como se muestra en la figura. Ahí lo tienen. Figura A, figura B, figura C. Tienen las condiciones en qué forma. Luego colocamos nuestra casa sobre diferentes tipos de cuerpos. De madera,
Estamos representando tipo de suelo, de plástico, ¿ya? Piedra, la C, que representa los tipos de suelo. Ahí está. Por último, golpeamos al costado del cuerpo, o sea, en esta parte, tanto de la madera. Tú lo puedes hacer por separado, con el mismo material del espiral, ¿ya? Produciendo una perturbación que simula el sismo, o sea, un movimiento longitudinal, o sea, un pequeño movimiento. El sistema se llamará, en este caso, casa. Se observarán 3 casos, donde la casa será representada por el sistema masa-resorte, ¿está? Masa-resorte. Fijo un tipo de cuerpo o suelo, en este caso puede ser de madera, plástico o piedra. Para cada caso, mediremos el tiempo que tarda 5 oscilaciones, o sea, el movimiento, ¿no? Oscilaciones. Tratando de medir 2 veces o más para cada caso y registrar el material que representa el valor en el cuaderno de campo. Es decir, vas a anotar qué es lo que sucede con los diferentes tipos de suelo, los diferentes tipos de frecuencia, cómo se mueven. En este caso, cuando tú lo dejas colgado ahí, con la espiral simulando una casa, y lo golpeas al de la madera, cómo se está moviendo. El de la plástico igual y de la piedra igual. O sea, hacer una simulación. Esta es una propuesta. También tenemos aquí un video de simulación de un sismo bastante práctico, que también lo puede de repente desarrollar en casa. Un momentito ahí, un momentito. Ahí está. Bien, después de haber visto el video, entonces podemos interpretar 2 datos importantes. Cómo manipular la variable independiente, que es tipo de suelos, ¿ya? Y cómo manipular la variable dependiente, que es la intensidad del sismo. Entonces, son preguntas que te van a orientar y demostrar si tu diseño estratégico está bien, que va a durar 2 semanas de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, terminamos con la preparación, una alerta, según INDECI, en el primer paso, frente a un sismo, ¿no? Elabora tu plan familiar y ten listo tu mochila para emergencia. 2, ubícate, mantén la calma y ubícate en un lugar de zona segura, interna en casa de sismos. En este caso, siempre tenemos en cuenta las señalizaciones S, zona segura en caso de sismos. Y 3, evacúa. Después del sismo, evacúa hacia una zona segura externa y en caso de tsunami, dirígete hacia zonas altas. Con estas recomendaciones, siempre es bueno, Dios mediante, hay que estar alertas. Esta clase tiene duración 2 semanas de proyecto, ¿de acuerdo?
por ahora hemos terminado. Muy amable.